En estas malformaciones congénitas son varias las cosas que nos llaman la atención y que tienen que ser clasificadas y diagnosticadas conforme vamos viéndolos en la consulta médica y en el recién nacido. El primero que vamos a ver es el pie equinovaro. El pie equinovaro, como estamos viendo en la imagen, es un defecto en el que el borde interno del pie se encuentra tocando la cara interna del tobillo. Entonces la malformación está en el astrágalo. En este caso el talón está retraído hacia arriba y la cara plantar del mismo mira hacia la línea media, se encuentra totalmente volcado. En estos pies equinovaros nosotros vamos a ver tratamientos diferentes. El tratamiento quirúrgico, que antes era de elección, ahora se ha relegado a un espacio cuando no se puede corregir en tratamiento continuo, tratamiento médico. Consistía en hacer una reducción de los huesos y fijar con placa y tornillos. Actualmente lo que se hace es un tratamiento conservador. El tratamiento conservador va a ser un método que se conoce como Posetti. Este tratamiento lo que hace es colocar el pie en la posición normal conforme se vaya corrigiendo. Quiere decir, se hace la reducción sin forzar y se fija con férula y yeso. Luego se quita y se vuelve a corregir hasta donde permite sin dolor y se vuelve a fijar con férula y yeso hasta llegar a la normalidad. También se puede utilizar prótesis como estamos viendo en la imagen. Esta es la corrección que ahora se utiliza más que las otras, pero depende mucho del grado de equinovaro que tenga. Tenemos 3 niveles, 3 grados de equinovaro. Uno, el blando. El blando es aquel pie equinovaro que se encuentra en pronación vara, pero se reduce fácilmente con la mano. Se la reduce, se la pone en su lugar, se la suelta y regresa otra vez a su posición anómala. Se llama blanda y es la más fácil de solucionar. La otra se va a llamar rígida o semidura y es aquella que se la coloca hasta cierto nivel de corrección, pero más allí ya es un poco fibrosa, ¿no? No se consigue reducirla por completa. Y por último, la dura. La dura normalmente se presenta más en niños y esta no se puede reducir con la mano, sería muy doloroso, porque existe un nodo fibroso justo allí en el astrágalo, en la articulación misma. Se llama nodo de Henry. Cuando existe el nodo de Henry, que se ve claramente en las placas, es duro. Probablemente este va a ser el que más va a ir a cirugías, pero siempre y cuando no se pueda hacer reducción de férula. La primera elección va a ser la férula, pero si no se puede hacer con férula, entonces va a ir a un quirófano. El pie plano. El pie plano es una malformación por la laxitud del ligamento y el músculo longitudinal plantar. Lo que hace es, pues como estamos viendo en la imagen, perder el arco plantar. Al perder el arco plantar, vamos a tener un pie que apoya por completo y no tiene la capacidad de amortiguación en fuelle que suele tener el pie, por lo que causa dolor, cansancio, mala posición y dificultad. Este pie plano se corrige con ejercicio. El ejercicio consiste en pisar diferentes cosas como estamos viendo, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita son unos cojines hídricos cubiertos de silicona con textura, que el paciente camina pisando en la parte media y le ayudan a formar el arco. Pero no solamente esto existe como tratamiento del pie plano, sino que también se puede recomendar a los padres del paciente hacer caminar al niño, a la niña, descalzo en diferentes tipos de pisos.
en piso de la casa, en madera, en tierra, en arena, siendo la arena bastante especial, ayuda a formar mucho, que van a ayudar a formar el arquito. Y como estamos viendo en otra imagen, también existen las plantillas de arco, que son aquellas que ayudan a conformar el arco, las ortopédicas. En los zapatos de los niños que están aprendiendo a caminar también existen ortopédicos. La gran cantidad de zapatos son ortopédicos. Entonces ayudan mucho a formar. El pronóstico es bastante bueno. Se puede solucionar. El otro que vamos a ver, el otro capítulo que vamos a ver, es tal vez el más complejo de estos. La displasia de la cadera. La displasia del desarrollo de la cadera. Si nosotros recordamos, anatómicamente, la cabeza del hueso fémur tiene que encajar en el acetábulo, y esto ocurre después del nacimiento. Normalmente está aplanado y la cabeza va a encajar acá, en su cavidad, pero la cabeza va a formar su cavidad conforme se vaya osificando. En algunos países, como Bolivia, existe la costumbre de no permitir la apertura de las piernitas y los envuelven para evitar aquello, que es totalmente nocivo, porque al no poder rotar las caderitas, al no poderlas abrir, no está produciendo su cavidad, está alejándose y le están produciendo la displasia y están llevando una displasia de grado. Es la cabecita con el ejercicio la que tiene que producir su espacio acetabular. Cuando no está en su espacio acetabular, es una displasia, ¿no? Que puede ser de ambas piernitas o solamente de una, ¿no? Entonces, todas las condiciones patológicas que involucren el desarrollo de la cadera y que tenga subluxación o luxación de cadera, nosotros le vamos a llamar displasia del desarrollo de la cadera. El cuadro clínico va a ser una cabeza que no está encajada en el acetábulo. Esto sería lo normal, la cabecita en el acetábulo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una línea que vaya a ir entre el trocánter, el vértice y el acetábulo. Hacemos una línea y debería coincidir todo esto. Si no coincide la línea, si no coincide, entonces estamos hablando de una subluxación o una luxación. Una subluxación cuando la cabeza no se encuentra alineada en el acetábulo, pero se encuentra todavía en la cavidad acetabular. La vamos a llamar subluxación. Luxación cuando la cabeza ha abandonado el acetábulo, lo abandonado al acetábulo, ¿no? Cuando la abandonado el acetábulo, pero aún se encuentra en la ceja acetabular, le vamos a llamar subluxación pequeña. Y cuando ha abandonado el acetábulo y se encuentra por fuera de la ceja acetabular, le vamos a llamar gran luxación. En cuanto a la displasia de cadera, vamos a ver en estos tipos de displasia que va a ser entonces la típica en los individuos normales, más o menos un 98%, porque hemos dicho que es fisiológico, ¿no? Y la teratogénica en etapa prenatal, de causa identificable, asociado a meningocele y otras enfermedades congénitas. Su etiología van a ser genéticos entre un 2 y 33%, algunos factores intrauterinos, y el lado más afectado casi siempre es el lado izquierdo. Se presenta más en Asia y en África, en Europa, Norteamérica, y es de alta incidencia. En nuestros países también se presenta en gran cantidad, pero es mucho menos que en Asia. La teratogenia dice, el acetábulo puede ser pequeño o puede haber rigidez articular, casi siempre las dos cosas mixtas, porque la rigidez articular está causada por el acetábulo pequeño. El acetábulo pequeño está causado porque no hubo estimulación de la cabeza
en el acetábulo formando. Entonces típicamente es hipertrofio del ligamento redondo y va a estar acortado el tendón iliosoas. Vamos a ver sus etapas. En de 0 a 10 meses la displasia acetabular y la cintura articular. Si sigue pasando el tiempo, mayor a 10 meses, hasta los 3 o 4 años, el techo cotiloideo es oblicuo y la cabeza femoral es piriforme. Se deforma y el cartílago empieza a atrofiarse, se deteriora. En la tercera etapa, pasando los 4 años, la luxación es inventrada y no tiene capacidad articular, desaparece la superficie articular acetabular. ¿Cómo vemos en el neonato? Lo que hacemos es rotar, como estamos viendo en la imagen. El test de Barlow dice que hay que tomar la caderita, la rodillita, llevarla hacia arriba, hacia el abdomen, para ver si hace clic o chasquido o se tranca. Ortolani lo que hace es, desde esta posición de Barlow, abrir la caderita hacia afuera, la lleva hacia afuera, donde también estaremos atentos a ver si hay clic o chasquido o simplemente es imposible llevarla más allá. Entonces estaríamos viendo el movimiento que está teniendo la cabeza en su cavidad acetabular. Eso es lo que está evaluando en los dos tests. También se puede hacer lo que estamos viendo acá. Aquí estamos viendo, ya después de este tiempo, que se podría apreciar una pierna más corta que la otra. Para eso evaluamos este pliegue de acá, el pequeño pliegue glúteo, que tendría a uno descendido y al otro ascendido, pero no es patognomónico, da muchos falsos positivos. La cojera al caminar, la marcha disimétrica, son probables causas. La limitación en la abducción, el síndrome de Trendelenburg, son posibles consecuencias. ¿Cómo diagnosticamos? A través de la placa radiográfica. Entonces la placa radiográfica nos muestra la rotación o la parte salida en luxación, subluxación de la cadera. ¿Cómo se trata? Lo que estamos viendo ahorita es un arnés de Pavlik que lo que hace es mantener a la caderita flexionada y rotada para que así la cabecita esté en el acetábulo y esté creando su propia cavidad acetabular, que es lo que debería hacer fisiológicamente. Por esto es que a las mamás les recomendamos no envolver al niño, sino dejarlo reposar con las piernitas abiertas. Está produciendo, en esa posición que es la fisiológica, está produciendo la cavidad acetabular. El cojín de Fresca, lo que está viendo es la displasia de cadera, también haciendo lo mismo que hemos visto en el anterior. Está obligando a entrar a la cabecita, a su acetábulo, ¿no? Entonces lo que está haciendo es insertar la cabeza. Vamos a utilizar esto en una luxación. La pelvis puede ser pequeña, poco desarrollada para estos casos, ¿no? Y este molde ortopédico permite que se vuelva a la normalidad. Y así en un tiempo de tratamiento de uso simple del arnés o el cojín, va a poder crear su acetábulo y luego va a tener una vida normal, va a volver a la normalidad y no va a tener ninguna secuela, ¿no? Existen también prótesis de cadera, pero no son las de elección y son para casos mucho más complicados y que ha pasado mucho más tiempo antes de su diagnóstico. Entonces la radiografía de cadera se hace cuando ya el paciente ha pasado por la etapa primordial y está yendo a nuestra reconsulta para que nosotros podamos ir entonces a tratar al paciente con radiografías. Vamos a ver con radiografías el diagnóstico y vamos a tratar
antes de que empiece a caminar lo más antes posible. Para todo esto, siempre hay que recomendar desde el primer día de nacido a los pacientes que tengan a sus hijitos sin estas envolturas, porque eso sí va a causar desplace de cadera. Patología altamente prevenible y de constante educación en nuestros pacientes, sobre todo en las madres primerizas. Gracias.